Entonces yo llevo pues tratando de desenvolverme como de desarrollar el oficio desde 1996, más o menos. Sí, desde el 96, que me gradué de aquí de la sala. Y después de eso pues me voy como por 10 años, 11 años a hacer vida laboral como actriz en diferentes cosas, o sea, siempre actuando y moviéndome mucho como en teatro y en televisión también un poco. Por ahí de pronto haciendo unos cortos, haciendo como cortos cortometrajes, trabajando indiscriminadamente. Nunca he sido una actriz de grupo, me han tentado mucho a quedarme en grupos por ahí, pero no voy a decir no. Pero sí, como que, o sea, como que el grupo, ¿no? Y que hay el grupo y el grupo. No, yo soy más una actriz que me han contratado, o sea, y me gusta más trabajar así, como que puedo trabajar con Fabio Rubiano, puedo trabajar con Jalí, que puedo trabajar con Almar, que puedo trabajar incluso con Catalina una vez, o sea, con mucha gente. Me gusta como, tal vez es como yo soy, me gusta como conocer muchas formas de trabajo y explorar muchas maneras con Víctor Viviescas. Y cuando yo he tenido una conciencia personal, y así cuando siento que ya me estoy agotando, me estoy repitiendo, siento que prefiero salir del grupo, poner el recinto, o sea, prefiero como decir stop. Y giro, pienso, porque he tratado siempre como de hacer conciencia de mi proceso, de lo que yo quiero en mi vida como artista. Sí, pues el año pasado hice una película con un equipo de Ibagué que tiene un vínculo muy fuerte con San Antonio de los Baños de La Habana, Cuba. O sea, son varios profesores de La Habana, de San Antonio de los Baños. Gente muy pila, o sea, estoy sorprendida. De verdad, mira, el talento colombiano del cine es abismal, es abismal. Aquí hay mucho talento para desarrollar los lenguajes escénicos y desarrollar los lenguajes cinematográficos. Creo que tenemos una intuición, hay algo natural en el ojo del colombiano, pero bueno, eso es otro tema, el tema de los recursos y demás. Hice una película con ellos que se llama Paisaje Indeleble, y pues que me siento muy contenta porque fue como una escuela. Realmente lo que hablábamos con el director y hablábamos con varios de ahí, pues era el primer largo para muchos de los que estábamos ahí, era el primer largo, y hacer largo es distinto a hacer corto. Entonces, claro, yo no había sentido la diferencia porque me contaban, digo, oye, pero no lo había como experimentado en la vida, ¿sí? Igual mi personaje no es protagónico, pero aún así es difícil la preparación, el lenguaje, ¿sí? Requiere puntos. Porque sí es bien distinto porque es que en el lenguaje teatral tú tienes la posibilidad de ver el rol, o sea, tú sabes cómo empieza la obra y sabes cómo termina la obra, ¿sí o no? Y tú en el lenguaje teatral tienes los ensayos que quieras con tu partner. O sea, te vas a ver durante 3 meses, 2 meses, 1 mes, 6 meses, dependiendo del laboratorio, con tu partner para armar el personaje. ¿Sí? O sea, te lo puedes tomar tranquilo. En el lenguaje, a nivel de tiempo, en el lenguaje cinematográfico, se requiere preparación. De hecho, nosotros estuvimos preparando meses, pero es una preparación quizás más autónoma, más aislada. Y yo, por lo menos, yo no tuve el guión completo hasta cuando ya un día antes de grabar. Sí, yo no sabía. Lo entendí tarde. Digamos, yo iba detrás del director y llegué como a... En el casting a mí me dijeron, ¿usted podría trabajar sin saber el guión? Y dije, sí. Y de hecho yo sé que yo puedo trabajar, tú me das unas circunstancias dadas y yo te las elaboro, ¿cierto? Pero cuando uno ve que la fecha se va acercando, cuando uno ve que, bueno, a mí me hicieron, yo pude ir a hacer trabajo de campo, pude ir a observar cómo era el entorno que me pedían, pero cuando uno ve
ve que se va acercando, que me mandan broncear, me mandan hacer como un montón de cosas y uno ve que se va acercando el día de mi primera escena de rodaje y uno dice, mierda, pero ¿y esto aquí cómo va? O sea, ¿cómo es? ¿Qué hago? Y como que empieza uno a sentir como la diferencia de muchas cosas, del tiempo de elaboración autónoma, del lenguaje, porque es que el lenguaje con la cámara es muy distinto al lenguaje que se maneja con el público. Y incluso si el cine es distinto a si es televisión, es totalmente diferente. Entonces, el lenguaje sí implica una elaboración también distinta y una conciencia distinta del actor frente al lenguaje. No sé si me explico, o sea, no hablas español lo mismo que hablar italiano, porque no. Aunque se tengan raíces similares, son dos idiomas distintos. Y entonces hay que ser muy consciente de cómo se elaboran los códigos para hablar con la cámara y la técnica. Porque que fue lo que a mí más me trabajaron, o sea, a mí me hicieron clases, o sea, me cogieron, fue muy bonito porque me cogieron con un cariño y me hicieron clases de distintas técnicas y de aspectos para poder trabajar con la cámara en cine. Entonces para mí fue como si me abrieran una ventana, o sea, fue de verdad como si me abrieran una ventana a un lenguaje, a un universo que yo lo intuía, lo había visto mucho, pero no lo había saboreado. Por ejemplo, es que no hay fórmulas, eso es lo bonito, que por ejemplo en teatro uno se empieza a viciar. O sea, con el tiempo uno se dice, no, esto es comedia. Aquí ya sí, claro, sucede el punto de partida, la relación, los estatus, ¿sí? En esto es distinto porque me gustó mucho, yo leí Tarkovsky, por ejemplo, leer Tarkovsky les puede ayudar mucho, leer el libro de Tarkovsky donde escribe todo, ver mucho yo lo hice con mucho juicio. Me puse, el director me pasó unas películas y yo me puse a buscar las detrás de cámaras de esas películas, encontré dos y me puse a analizar momento por momento cómo el director llevaba a los actores a hacer lo que yo luego veía en la película y lo encontré de clímax de una película donde actuaba esta actriz oriental, Nazan Casada, es una buena. Y de otra película también de ese mismo equipo de trabajo, ellos encontré que colgaban los fragmentos detrás de y empecé a entender cómo funcionaban los actores ahí. Entonces no hay vicios, realmente no hay fórmulas, no las puede haber nunca para un actor. Cuando uno empieza a encontrar recetas se jodió, que es lo que yo te digo que intuyo cuando trabajo. Sí, o sea, encontrar recetas es la perdición. Es la perdición, porque te minas tu olfato, ¿sí me entiendes? Es como si a un perrito le pusieran todo el tiempo el mismo olfato, pues termina siendo el perro que se dedica a descubrir la cocaína o cualquier tipo de explosivo que entra en un centro comercial y solo huele eso. Y uno tiene que ser como más sensible al pedido del director. Pues este director pues no decía, y a todos nos botó al agua así, éramos 5 actores, a todos nos botó al agua así. O sea, a mí me sorprende, o sea, cuando ya vi la película después yo decía, wow, qué bonito, o sea, yo quiero hacer eso mucho. Porque qué bonito poder elaborar distinto. Eso, elaborar desde lo no conocido, elaborar desde el riesgo, elaborar sin artificio, sin miedo. Me parece mucho que les pueda ayudar leyendo mucha conciencia de Tarkovsky y ver las películas de Tarkovsky y descubrir, por ejemplo, en el espejo. ¿Qué hace esta actriz? Y como esta actriz no sabía lo que iba a trabajar, ella no sabía que venía cada escena, ella no sabía qué escena seguía. Sus
sus reacciones siempre eran absolutamente verdaderas. Y estaba leyendo incluso a Gerard Depardieu el otro día. ¿Vieron la última película de Depardieu? Esta de Welcome to New York. No. Donde es el caso de un loco, de un político loco que tiene problemas con el sexo. A mí la película, pues tengo mis reservas con la película, sobre todo en el que parece que está. Pero la actuación del man, y luego leyendo yo una entrevista a él, decía, claro, o sea, es que desde Depardieu lo dice, yo no actúo, yo reacciono. Sí, sí, ese es otro rumor que queríamos mencionar, y es que muchos actores cuando trabajan en ambos medios dicen que en el cine no se actúa realmente, no hay necesidad de actuar. En cambio, cuando estás en teatro hay una cosa de construcción del personaje, de entender la situación y entender las cosas, y que en el cine realmente cuando se pone frente a la cámara se siente que no se está actuando, porque se siente que no tienen un proceso. ¿Tú qué opinas? Es que eso depende desde donde lo leas y que entiendas por actuar. Porque es que, claro, o sea, es que se ha escrito tanto sobre qué es actuar finalmente. ¿Y quién tiene la verdad sobre lo que eso no es actuar? O sea, ahí es donde, cuando Depardieu dice, yo reacciono y veo la película, digo, claro, qué cabrón. O sea, tiene unas escenas de sexo que a mí me parecen literal, o sea, que me parece que no están, podrían ser mejor, ¿sí? Pero, por ejemplo, en una escena poniéndose las medias, con esa panza así, le dice, claro, el tipo se la goza, elabora desde su verdad, yo no entraría yo a juzgar cuándo se actúa o cuándo no se actúa o cuándo. Yo creo que una persona que se para frente a una cámara y realiza un personaje, realiza una acción, pues tiene que estar preparada para hacerlo. Sea un actor, el tema del actor natural es otra cosa, pero una persona a la que le dicen, miren, este es un personaje, esa persona, pues es porque el director le dio un voto de confianza que es capaz de elaborarlo, en consecuencia pues es actor, y en consecuencia pues esa persona encontrará como la medida o el tamaño o los recursos para hacer que el que está allá le crea a uno lo que uno está diciendo acá. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, es una frontera que además entraríamos a mirar desde qué literatura se define, desde qué tipo de actor, en qué país, porque resulta que pues los franceses tienen un tono de actuación, una calidez con la cámara distinta a los ingleses. Los latinos, los mexicanos mira, los mexicanos elaboran películas como de un tono y un color distinto, y no todos los mexicanos tampoco, o sea, como, si me entiendes, hay particularidades. Entonces, el que se para enfrente y realiza una acción, la hace veraz y es capaz de convencer al que está allá, pues es porque está preparado para hacer todo. O sea, porque tiene la habilidad, o se preparó, o tiene el don. Yo grabé con Jaime Barrios, que es un genio, y va a dar mucho con la Jaime Barrios, pues yo sé que sí. Un equipo, mira, el sonidista era el mismo sonidista de Lars von Trier, colombiano además, pelado colombiano, que le pegó. A ver, esta Márquez le pagó la carrera en San Antonio de los Baños, un chino de Cartagena que vivía en Kennedy, pelante, y le pegó y se fue a San Antonio de los Baños, se fue a Europa. Jaime también muy consciente de su formación como cineasta, formado en Alemania, o sea, gente muy pila. Entonces tenían una inquietud con el actor, querían actores, no querían gente común y corriente, y querían actores que supieran lo que estaban haciendo, es decir, que fueran actores, a los que les pudieran pedir cosas, pero que no fueran actores de televisión. Generalmente los directores, ya estoy entendiendo que los buenos directores de cine no buscan actores de televisión. Y de hecho, los buenos actores de cine hacen poca televisión y no se ponen en manos de cualquier producción. En esa medida la relación con Jaime, su equipo en general, era de mucho respeto, ¿sí?
Pero conforme iba pasando el tiempo y yo no sabía, yo le decía al asistente de dirección, que era con el que me encontraba aquí en Bogotá, y hablábamos, hicimos un par de reuniones, yo decía, pero el director de esto lo vi una vez, en el casting, 2 veces, en el segundo casting, y bueno, me gustaría conocerlo, saber qué piensa, me gustaría volver a ver la película, porque esta era la segunda vez que hacía esta película, y yo jodía con eso. Hasta que entonces me dijeron, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Les dije yo voy a ir grabamos 2 proyectos muy calientes, digo yo calientes políticamente, cerca de Ibagué. Yo les dije, yo quiero hacer una cosa porque yo me pones eso, o sea, yo quiero ir. Bueno, listo. Entonces programaron la visita y allá Jaime me recibió en su casa. Y Jaime fue otro, o sea, uno más de los que me dieron la clase. Nos sentamos una noche y me dijo, mira, y me empezó a explicar todo me lo explicó. Y me entregó el libro de Tarkovsky. Yo, mira, aquí está todo. Y él se dio cuenta que quizás yo era ese tipo de actor que necesita comprender. O sea, si yo entiendo, te resuelvo. ¿Sí? Hay actores que no necesitan comprender. Lo que te digo, se para, hace, funciona. Gol. ¿Sí? Cuando yo ya entiendo y me dice, mira, es que tú no tienes que saber nada. Tú no tienes que conocerme. Tú no tienes, o sea, y sí, yo no tengo por qué, porque finalmente la película se hace en el montaje. Y si él me decía, tú eres Marcela, ya, listo, ya estás aquí, ya fuiste, ya tomaste fotos, ya escribiste, ya. Es un trabajo distinto en tanto que la película se hace en el montaje con su equipo de trabajo allá, ellos haciendo eso, editando, poniendo sonido, quitando, poniendo. Se hace en la película. Y yo como actriz estoy para ese momento, para el momento en que me cuentan 5, 3, 4, 3, 2, 1, a mí me contrataron para eso. En teatro es distinto, porque en teatro, cuando te digo, tienes todo el tiempo del mundo para encontrarte con el director, porque además el director quiere tener el control de todo. En cambio, en el cine, pues el control lo tiene el sonidista, el montajista, a veces el productor, el director, el camarógrafo hace lo suyo, ¿sí? En este caso Jaime hizo cámara, hizo montaje, creo que hizo fotografía, ¿no? Jaime hizo toda la fotografía de la película que se aplicaba. Entonces uno dice, claro, ahí, o sea, él la tenía clara esa nivel. Yo simplemente soy una actriz que se entrega, ya, y no necesito compenetración, ni que se lleguen a unos niveles, digamos, algunos equipos de trabajo como, no sé, me puedo acordar de Julieta Massiña y Fellini, que eran maridos, bueno, y tenían o estos que te cuento de los de Climas, que también son esposos, ¿sí? O sea, se llega como a otros niveles de construcción, pero eso es eventual. En el caso del teatro, pues uno come con los compañeros, duerme, se llama, se cuentan los problemas, va para arriba, va para abajo, ¿sí? Por periodos muy largos, porque muchas veces hay giras, por periodos muy largos, porque a veces trabajamos los mismos. A mí me ha pasado que generalmente me encuentro con los mismos en algunos trabajos. Entonces, la relación es distinta. Aunque me acabo de contar que también Tarkovsky dice que el arte del actor se hace en el teatro. Todo el mundo dice eso, ¿sí? Pero a la larga, como que yo creo que la intimidad del actor se hace en el cine. O sea, que el actor realmente se vuelve un ser íntimo, puede mostrar su intimidad, eso, puede revelar su intimidad, cosa que en el teatro tú fácilmente puedes volver eso un artilugio, ¿sí me entiendes? Un recurso, un efecto. Es un lenguaje, son lenguajes distintos. No es un problema de tamaño, no. No es hágalo grande el teatro y hágalo chiquito el cine, no. Tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con la nostalgia.
lo dice Tarkovsky, lo de la nostalgia. El cine es el arte de la nostalgia. Es distinto. Cuando tú tienes al público, escogerlo y vamos, y uno lleva al público, o el grupo, los que hagamos. En el cine tú no te se nada. Ahí hay otras cosas que están igual. Por ejemplo, en teatro siempre es, o para mí en algún momento era muy bonito ver cómo habíamos una cosa que era cultura de común en algún momento, y varias veces nos ganamos esa convocatoria. Y entonces nos la ganábamos por cómo diseñábamos el proyecto. Recuerdo que alguna vez ganamos la convocatoria de la Franco Infantil con Momo, de Michael Ende, y yo hacía Momo. Y entonces recuerdo mucho en el contacto con la gente, que después hacía un foro con los niños, porque pues es una obra infantil, en la que se les explicaba a los niños cómo se hacía teatro, que era la tramoya, que era el proscenio, que eran los actores, ¿sí? Que esto no era de verdad, sino que era un personaje, ¿sí? Que el corazón de Momo no brillaba de verdad, sino que era una lucecita que se le mostraban. Entonces, y eso era para los domingos, y lo hicimos en el Teatro Colón, en el Consubsidio, en el Portugués. Y yo me acuerdo mucho que en uno de esos foros una niña se para y me dice: ¿y por qué mamá no tiene mamá? Y a mí me hizo llorar, me hizo llorar porque me hizo llorar por muchas cosas, porque la niña con su gesto y con su pregunta me revelaba como que ella no tenía mamá, o como que ella tenía una relación extraña con lo materno. Y yo me hizo también llorar porque yo no me acordaba, o sea, yo nunca pensé en construir el personaje pues porque no tiene mamá. O sea, ese momento fue por la relación que se construyó ahí con el público. Y digamos que me haya pasado, digamos que grabando así me han pasado muchas cosas, de todo, o sea, de todo. Pero por ejemplo, sí les quiero contar, porque lo tengo muy fresco, como la sensación, lo que yo sentí cuando me vi en la pantalla ya grande. Muy corto, o sea, fueron 5 escenas apenas, pero y cuando yo me empiezo a ver y cuando yo empiezo a sentir que es posible porque es Colombia, que es posible porque se puede. Sentí como un dolor de patria, como un dolor por ustedes, por el dinero que se le da a la cultura, ¿sí? Y ver los subtítulos en inglés y ver los compradores de la sala y decía, ¿por qué no hacemos esto más seguido? ¿Por qué no hacemos mucho cine? ¿Por qué no eso, todos aquí con cámaras haciendo ejercicios de actuación, como de guión, como de... Eso me duele.